¿Saben que he descubierto uno de los niveles más altos de la oración, que es el clamor? La oración tiene diferentes expresiones, pero hay una que tiene una manifestación por excelencia, que es el clamor. El clamor suele ser muchas veces la antesala del milagro. Cuando vos observás en la Biblia a alguien que clama a Dios, es como que el clamor es la preparación. Es un nivel más alto de la oración. La oración es hablar con Dios, pero el clamor implica desesperación. ¿Qué implica el clamor? Cuando alguien clama está desesperado. En estos próximos fines de semana vamos a estar hablando de diferentes maneras de clamar, cómo lo verbalizamos, también cómo la injusticia se eleva como un clamor delante de Dios, una faceta que seguramente no has conocido. También está el clamor por los que quieren más y más de Dios. ¿Cuántos quieren más y más de Dios? Pero hoy vamos a hablar de este clamor que se vincula con la necesidad. Cuando generamos estos espacios como estas noches de milagros, son noches de clamor. Los que vienen con un ruego. Es algo que nace de lo más íntimo. Es la desesperación del que tiene un hijo enfermo, internado en terapia intensiva. Es aquel que dejó en la casa quizás a la esposa que está en un estado depresivo y que no puede salir, que no se puede levantar. Es alguien que está con pensamientos suicidas. Es alguien que está enfrentando un tumor, un cáncer. Es alguien que está a días de hacerse un estudio de alta complejidad. Y todo eso es un cúmulo, angustia, dolor, tristeza, ansiedad. Y todo ese cúmulo tiene la posibilidad de convertirse en un clamor genuino y decirle a Dios: Dios, estoy desesperado. Y saben, Dios escucha el clamor. Amén. Es cuando uno está en el límite, cuando está desbordado. ¿Te sentiste desbordado alguna vez? Es como un vaso de agua que se lo llena y se desborda. Y a veces nos pasa así. Es decir, uno dice: ya no aguanto más, ya no puedo más. Estoy a punto de explotar. Y entonces nace la posibilidad de clamar. Vamos a ir a Jeremías 33:3. Porque ahí nos dice la Biblia algo muy interesante. Lo leemos juntos. Dice: clama a mí. ¿Cómo dice? Y yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo digo que todos quisiéramos tener el celular de alguien importante que frente a un apremio nos ayude a solucionar un problema, ¿verdad o no? Ahora, acá nos encontramos con el celular de Dios. El WhatsApp de Dios. ¿Cuál es el WhatsApp de Dios? Ay, démelo, pastor. 333. Jeremías 33:3. ¿Cómo dice? Clama a mí y yo te responderé. ¿No es maravilloso? No hay nada para mí más desesperante que hacer un llamado, querer una solución y que te atienda un conmutador. Y vieron que está grabado. Dice: todos nuestros agentes están ocupados, pero su llamada es muy importante. Permanezca en línea. Y la musiquita que te ponen. 30 segundos. Todos nuestros agentes están ocupados, pero su llamado es muy importante. Permanezca en línea. Ya le atenderemos. 30 segundos más. Todos nuestros agentes están ocupados, pero su llamada es muy importante. Y si es tan importante, ¿por qué no me atendés? ¿No te pasó? Bueno, con Dios no pasa así.
Y no te pone una secretaria. Bueno, hable con mi asistente, hable con mi secretario. No, Él dice, clama a mí y yo te responderé. No es que vos tenés que ir, prender una vela, clamar al ángel y el ángel le va a pedir a la Virgen y la Virgen le va a pedir al otro y el otro le va a pedir y el otro le va a clamar y el otro, y en una de esas le llega a Dios. No, 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 clama a mí y yo te responderé. ¿No es esto maravilloso? Que nosotros, insignificantes, podamos ser escuchados por Dios. Clama a mí. Y a veces, ¿qué pasa? Vamos, le clamamos a cualquiera, menos a Dios. Y cuando nada resulta, decimos, ¡ay, Dios mío! Bueno, arranca al revés. Arranca con Dios. Yo le puse por título a esta charla, la oración se convierte en clamor. La oración se convierte en clamor. El clamor, digamos en primer lugar, es algo que sube delante de Dios. La oración, el clamor, perdón, sube ante Dios. El clamor en la Biblia es comparado con el incienso. ¿Qué es el incienso? El incienso son especies aromáticas como la mirra, el aloe y otras más, acacia, que el sacerdote las tomaba y las volcaba en un incensario, pero primero ponía en el incensario carbones encendidos y sobre ellos depositaba el incienso. Y claro, todas estas cortezas, hojas, al entrar en contacto con el carbón incandescente, comenzaban a elevar un humo y en un momento el sacerdote era rodeado por ese humo y el humo naturalmente empezaba a elevarse. Y es entonces que la Biblia dice que nuestras oraciones son como el incienso. Por eso el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis lo dice de esta manera. Miren ustedes, Apocalipsis 8:4. Dice, y de la mano del ángel, ¿qué dice? Subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. Es decir, es comparado en el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía el incienso y se elevaba a Dios. Ahora Juan nos cuenta, se corre el telón y ve el mundo espiritual y dice que el incienso que sube delante de Dios son las oraciones. Es decir, el clamor es una profunda y sentida oración que ¿qué hace? Toca el corazón de Dios. La oración es algo profundo, sentido, que toca el corazón de Dios. Eso es el clamor. No es el que repite como un lorito. Bueno, vaya y haga 50 Padres Nuestros. ¿A cuántos le tocó hacer 20 Padres Nuestros? Levanten la mano. 50 Ave Marías. Ay, lo que habrás hecho. Porque ustedes vieron, según la que uno se mandaba, entonces es como la receta. Hacete 150 Padres Nuestros, Bueno, en realidad no es eso. No. Uno. Sino que es algo sentido. Y alcanza con uno. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame en mi necesidad. Mira lo que estoy pasando. Pero sale de acá adentro. Es algo profundo desde las entrañas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 13, hay una historia interesante. Dice, pero el ángel le dijo, ¿qué le dijo? Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Los voy a poner en contexto.
Zacarías tenía una esposa llamada Elizabeth. Zacarías era un sacerdote y estaba oficiando en el templo de Dios, incienso, que son las oraciones. Y de repente la Biblia nos cuenta que tanto Zacarías y Elizabeth eran de edad avanzada. Y él estaba orando a Dios. Y de repente en el templo se aparece un ángel y le dice: Zacarías, ¿qué es lo primero que le dice? No temas. Miren qué maravilloso. Es interesante porque en la mayoría de oportunidades donde Dios le habla a alguien, lo primero que le dice, ustedes lo saben, ¿qué le dice? No temas. Se le apareció a María, no temas. A José, no temas. Y así a cada uno, no temas. ¿Por qué? Porque conoce de nuestras aflicciones, de nuestras angustias, de nuestras inseguridades, y qué voy a hacer mañana, y cómo voy a enfrentar la vida, y cómo voy a resolver el problema, y qué voy a hacer con esto. Todos estamos llenos de preguntas. ¿Y cómo me va a dar el resultado? Y tengo que hacerme una endoscopía, tengo que hacerme una colonoscopía, tengo que hacerme este tratamiento, y qué va a pasar, y cuál será mi suerte. Y la mente se llena de preguntas, y lo primero que Dios viene y nos dice: no temas. Y entonces uno se relaja. De alguna manera ese no temas lo que nos está diciendo: yo estoy a tu lado, todo va a estar bien. Yo estoy a tu lado, todo va a estar bien. Y entonces uno puede enfrentar lo que tenga que enfrentar con paz en el corazón. Quizás alguien que le toque entrar a un quirófano, ir a un examen, tener que ir a una entrevista laboral, tener que presentar quizás un currículum, y uno va en paz porque sabe que todo va a estar bien porque Dios está a mi lado. Y es algo fabuloso. Y luego le dice: porque tu oración ha sido oída. Ellos tenían una oración. ¿Saben cuál era? Querían tener un hijo, pero ya eran de edad avanzada. No nos dice cuántos años. Tendrían 40, 50, 60, 70 años. No nos dice. Pero venían haciendo una oración porque Elizabeth era estéril y no podía engendrar. Ahora, esto me llevó a una gran reflexión. Eran de edad avanzada y venían orando. La pregunta es: ¿cuánto hacía que qué? Que venían orando. Y claro, la oración tiene que superar la prueba que nos presenta el tiempo. Porque hay una fe que es emocional. Dios lo va a hacer, yo lo creo, yo estoy convencido, yo estoy seguro. Pero pará, va a pasar un día, van a pasar 2, pueden pasar 3, puede pasar un mes, puede pasar un año, pueden pasar 2. Ellos eran de edad avanzada, quizás llevaban 5, 10, 15, 20, 30, 40 años orando y esperando. ¿Qué pasa con esa fe? ¿Qué pasa con esa fe que tiene que enfrentar el tiempo? Porque sucede algo interesante. Nosotros mortales, seres humanos, ¿cuántos seres humanos hay acá? A ver, levanten la mano. Hay algunos marcianos, me parece. Veo gente que no levanta la mano. Seres humanos, mira al costado, si alguien no levanta la mano, fíjate si tiene antenitas, vino de Venus. Muy bien. Nosotros los seres humanos estamos condicionados al tiempo y al espacio. Es decir, yo hago una oración en el culto de hoy, salgo y ya empiezo a ver: ¿y Dios cuándo me vas a contestar? Y miro el reloj, miro el celular, y pasó un día, y pasó 2, y pasó 3. Pero cuando el incienso, como Juan en Apocalipsis nos dice, eran las oraciones que llegaban a Dios, Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. ¿Dónde vive Dios? Dios vive en un eterno presente. Para Dios no hay pasado, para Dios no hay presente, para Dios no hay futuro. No
espero que lo entiendas porque yo no lo entiendo. Es imposible de entender. Pero cuando tu oración y mi oración entra en la dimensión de Dios, está en una dimensión donde no hay tiempo. Y entonces puede ser ahora, puede ser después. Y el conflicto que se le genera a todos nosotros reconocidos seres humanos es un problema. Porque yo tengo mi tiempo, pero Dios tiene... Otra vez, yo tengo mi tiempo, pero Dios tiene... Y entonces estamos en un problema. Si yo no descanso en el tiempo de Dios. Y saben que en el Nuevo Testamento es un vocabulario más rico que el español, entonces tiene muchas acepciones que cuando se traducen al castellano se traducen en una sola palabra. Por ejemplo, amor. Pero en el Nuevo Testamento, en griego, tenemos la palabra ágape. Y es una forma de amor, es el amor que no espera nada a cambio. Pero cuando viene al castellano, se traduce amor. Tenemos también fileo, de donde viene lo filial, es el amor filial. ¿Cuántos escucharon del amor filial? Fileo viene del griego, pero cuando llega al español, se traduce amor. También en el griego está eros, que es el amor erótico. Cuando se traduce al español se traduce amor. Entonces la palabra amor, cuando vamos al griego, tiene muchísima más profundidad. Así pasa con tiempo. Porque en el griego nos vamos a encontrar con dos acepciones. Una es cronos. Tiempo en griego es cronos. Digan cronos. Digan cronos. Ya saben hablar en griego. ¿Vieron cuando a veces te bastardean y llegas a tu casa? Ah, ¿qué haces ahí? ¿Qué te enseñan en el templo griego? A ver, decí algo, cronos. ¿Y vos qué tenés para decir? Una palabra es cronos, la otra palabra es kairos. ¿Y qué es kairos? Es el tiempo de Dios cuando se conjugan circunstancias. ¿Cómo lo explico? El que levanta la cosecha y va al árbol de duraznos, no levanta todos los duraznos en una cosecha manual. Entonces dice, este está, lo pone en la bolsa, este está, lo pone en la bolsa. Este está un poco verde, lo deja. A la otro día o a los 2 días vuelve y dice, este está, uy, pero este sigue verde y lo deja. ¿Y qué está esperando? El tiempo del durazno. Ahora, cada durazno, aunque todos están en el mismo árbol, cada durazno tiene un tiempo distinto. ¿Y de qué depende? Del sol, de la humedad, de la lluvia, de factores. Y ese es el tiempo de Dios. Y el problema es cuando yo quiero meter el tiempo de Dios, el kairos en el cronos. Y ahí no funciona. Y ahí no interpreto. Y ahí no comprendo. Y ahí me enojo. O muchas veces me angustio. O muchas veces me altero. Pero conocer a Dios, caminar en el camino del Señor, ser guiado por el Espíritu Santo, es entregarme al tiempo de Dios. Y es fe, yo estoy seguro, Dios lo va a hacer, pero en su tiempo. Entonces, a Zacarías y a Elizabeth cualquiera le podría haber dicho, se le pasó el tiempo. No, era el tiempo de Dios. Y de edad avanzada le llegó el hijo. ¿Y qué podría haber dicho Zacarías y Elizabeth? Hubieras venido antes. Pero Dios sabe por qué llegó en ese momento. Claro, uno diría, somos más jóvenes, padres más jóvenes, podemos hacer un montón de cosas, nos resulta más fácil, pero Dios supo por qué pasó en un momento. Y el hombre y la mujer de fe es la que dice, yo no entiendo, yo no sé, pero estoy convencido que lo tuyo es lo mejor para mí, Señor Jesús. Yo creo en ti, Señor Jesús.